Sigue al diputado Numan Salgado en su canal de YouTube. Escríbelo con minúscula y sin espacio. Y suscríbete a su canal dándole clic a la campanita. Adelante, señor Cotto. Muchas gracias. Buenos días a todo el pueblo salvadoreño. Buenos días a todas las personas que están en esta mesa. En especial, ¿verdad? Buenos días, Carlos. Yo quiero hacerte varias preguntas importantes. Sí, por favor. Y lo primero es que ustedes pactaron, según sus palabras, juntamente con el presidente Flores. ¿Es así? Correcto. Gracias. Dentro de los pactos que ustedes hicieron, era de que él iba a entregarle a usted un sobresueldo. ¿Es así, sí o no? Me iba a entregar una compensación como gastos de representación. La pregunta o como complemento salarial, pero sí, $5,226. En sobresueldo, ¿verdad? ¿Dónde ustedes estipularon, en qué documento estipularon tal pacto? Mire, esa fue la palabra del vicepresidente y el presidente, los máximos representantes de elección popular de este país. Me imagino, como usted es una persona muy letrada, lógicamente le preguntó al presidente Flores de dónde se iban a sacar los recursos necesarios. Efectivamente. De dónde pactaron que se iban a sacar los recursos necesarios. Él me mencionó que lo iba a hacer de las partidas de presidencia de la República. Y ¿de cuál partida exactamente? Y tal vez quiero señalar, antes de decirle, y como abogado que soy, pues entonces me fui a ver la legalidad del pago. Y ahí es donde encontré lo que no me dejó responder el señor Castro, en donde hay unas disposiciones generales del presupuesto, que es ley de la República, y en donde aparecen también en el artículo 114 que se recibirán cuotas compensatorias. No, la pregunta fue, perdone, sí me gustaría que me respondiese lo que le pregunto. Sí, entonces por eso. La pregunta fue en concreto, ¿de qué partida exactamente en el pacto que ustedes hicieron le manifestó el presidente Flores que iba a sacar los insumos económicos para hacer el pago a usted? Pero ya le respondo, pero sí, como abogado estaba totalmente consciente de la legalidad de ese pago. Ahora, en la respuesta a usted es, mire, el presidente, para cualquiera que habrá leído sobre el presidente Flores, era hombre de pocas palabras, y a mí no me manifestó, solo me dijo, le voy a pagar eso de la partida de la presidencia de la República. No, de la partida del presupuesto asignado a presidencia de la República. Y usted, siendo una persona tan letrada, no le comentó a él que le fuese claro de dónde iba a sacar ese dinero. No, porque en la partida de todos los ministerios hay partida para gastos imprevistos, para gastos de contingencia, y también hay la partida para gastos reservados, de la cual, por supuesto, tengo yo pleno conocimiento. Entonces a usted no le interesaba de dónde venían los fondos, simplemente que le cancelaran, ¿es así? Bueno, mire, no era cancelación, era una asignación por las actividades del vicepresidente de la República. Entonces sí, y como lo respondí antes, fue totalmente puntual con esa asignación. Les recuerdo que usted estaba bajo juramento y que efectivamente usted cometería un hecho delictivo si sigue mintiendo a esta comisión. Y le digo, ¿por qué me está amenazando? No, por favor, respetemos la palabra, señor Quintanilla, por favor. No, pero me está recibiendo una amenaza. Pero cuando como abogado tengo derecho a profundizar. Señor Quintanilla, él está advirtiendo algo, nada más se lo está advirtiendo para que usted lo tome en consideración. Oigamos, escuchémoslo, por favor. Escuchémoslo. Le escucho con atención y recuérdese que yo soy abogado y conozco las penas del falso testimonio. No necesita recordármelo. Se lo advierto simplemente con el objeto de que usted dio una declaración en probidad, ¿verdad que sí? Claro. Y en esa declaración en probidad usted manifestó que el dinero que usted iba a percibir era para gastos familiares. Pero en esta comisión usted ha dicho que era para representación. ¿A dónde mintió? ¿En esta comisión o a probidad? En ninguna de las dos partes, porque esa asignación que se hizo efectivamente era compensatoria a mi salario. ¿Por qué? Porque iba a servir para los gastos que yo tenía que hacer, Carlos, para cubrir esas en probidad usted manifestó simplemente que era para gastos familiares. Claro. Pero acá nos ha dicho a nosotros que era para representación, entre otras cuestiones, con respecto a vicepresidencia.
¿Cuál es la verdad? Mire, la verdad es esa. Cuando a usted le entregan su salario, parte lo ocupa para gastos familiares, gastos que tiene que hacer en el ejercicio de su cargo, como usted decide libremente cuál va a ser el destino de los fondos. Pero la asignación, por eso dije yo al principio, cuando me preguntaba la señorita Pineda, cuando me asignaron los fondos, ¿cómo los contabilizaron? Yo supuse dos opciones. O el presidente, el pagador de casa presidencial, me hacía los descuentos de ese dinero sobre los impuestos que debería de haberse dado como pagador, o salía como gastos de representación. ¿Cómo los hizo el presidente? No le puedo decir. Lo que sí es que al recibir yo el dinero, yo era libre de disponer de los recursos que recibía, y ahí, por supuesto, podrían haber recursos familiares, pero también recursos para el desempeño propio de mi cargo. ¿Para usted era correcto, moralmente y éticamente y legalmente, recibir ese sobresueldo? Totalmente de acuerdo, y no sobresueldo, gasto complementario o cuota complementaria salarial. Entonces, para usted sí son legales los sobresueldos. Por supuesto, si está asignado en todas las leyes. Y mire, y no le acabo de leer las disposiciones generales del presupuesto. Ahí aparece claramente, se reconocerán cuotas compensatorias a aquellos, ley de la República, todos los años aparece en las disposiciones presupuestarias. ¿Usted conoce la normativa que estaba vigente en ese momento? Por supuesto. Y usted sabe perfectamente que esa normativa solamente regulaba lo que era su sueldo y gastos de representación, nada más. No sea que es un poco vaga la afirmación que usted me está diciendo, porque asignado a la vicepresidencia, efectivamente, solo aparece asignado en la ley de salarios el pago asignado al vicepresidente. Pero también en la misma partida presupuestaria o en el mismo presupuesto están gastos que en la unidad, que en este caso era la Presidencia de la República, tiene la disponibilidad y la reserva de ley de poderlas hacer. Ok, usted sabe que en ese momento estaba el decreto número 607, que era la ley de salarios, con aplicación al presupuesto general del ejercicio 1999. Y en esa solo precisa que usted tenía salario y gastos de representación, no sobresueldos. ¿Usted conoce eso, verdad? Por supuesto, sí, claro que lo conozco. También sabe perfectamente que esta misma ley de salarios establece claramente que no versa que exista legalmente sobresueldos. No, mire, aquí en las disposiciones generales, si es que las disposiciones generales del presupuesto son aprobadas por la Asamblea Legislativa, es ley también de la República. Mire, los abogados tenemos que hacer una homologación de todas las leyes, porque es cierto, hay leyes especiales, pero hay leyes generales de aplicación, y todas forman el concepto general de la estructura jurídica del Estado, donde se prevalecen las actividades de los funcionarios y de todas las personas. O sea, usted me está refiriendo solo a la partida de salarios de Presidencia de la República, donde aparece vicepresidente, pero deja por fuera a otras partidas presupuestarias, como puede ser la partida también para gastos de mantenimiento de inmuebles. Le puedo decir que yo vivía en la casa asignada a la vicepresidencia de la República, y tuve necesidad de recibir recursos de Presidencia de la República para remodelar esa casa. ¿De dónde salió? Pues asumo que de la partida de gastos de la Presidencia de la República. ¿Fue legal? Por supuesto que fue legal. Si no, no existiera entonces esa discrecionalidad. Y mire qué interesante, hace poco, en el año 2011 se declaró inconstitucional de parte de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia los presupuestos que permitían
que partidas de un ministerio pasaran a otro sin pasar por ustedes. Pero fíjese que en alguna de las sentencias dijo, cuando la discrecionalidad está regulada por la ley, no hay arbitrariedad. Gracias, gracias. Según la sección de probidad de la Corte Suprema de Justicia, usted también hizo alusión a estos mismos fundamentos. ¿Qué le respondió en ese momento la sección de probidad de la Corte Suprema de Justicia con respecto a los argumentos que usted está planteando? Mire, señor Cotto, veo que usted tiene una muy buena información porque a mí me notificaron observaciones, la sección de probidad, tuve la oportunidad de esclarecerlas todas, pero nunca me han notificado el resultado de las aclaraciones que yo di, pero usted sí tiene información privilegiada, a pesar de que la Corte Plena dispuso de que esa era información privilegiada y secreta hasta que esto saliera a la luz, ya sea por archivo o porque se mandaba a una autoridad judicial correspondiente. ¿Usted pero no sí conoce entonces de la respuesta de parte de la sección de probidad? No he recibido ninguna respuesta de la sección de probidad sobre las respuestas que yo di, sobre las explicaciones que yo di, pero sí le puedo garantizar que todas las observaciones que me hicieron fueron debidamente explicadas. Y eso sí, como veíamos cuando hablábamos de la caducidad en los cheques, la caducidad es el derecho perdido por no haber hecho una acción que la ley le determina. En este caso, la caducidad del 240 obliga a hacer la investigación dentro de los primeros 10 años después de terminar el periodo. Y esta investigación a la cual usted se refiere, la hicieron en el 2017, cuando ya habían transcurrido más de los 10 años de haber terminado, lo cual es totalmente nula, por así decirlo. Bueno, gracias. Gracias. Solamente unas preguntas más. ¿Es de su conocimiento que otros personeros de aquel momento del Ejecutivo también recibían sobresueldos, igual que usted? ¿Legales? Ninguno. No, es decir, no le puedo, cuando digo ninguno es que no sé, no le puedo ni aseverar ni que sí ni que no, porque ya le digo, mi relación con el presidente de la República era muy fría, pues no sé, yo le estoy respondiendo por lo que le compete a Carlos Quintanilla Schmid. ¿Usted me puede asegurar contundentemente que en el gabinete del señor Flores entonces no conoce si recibían sobresueldo nadie más? ¿Cómo le voy a asegurar si nunca platiqué de eso con el presidente? ¿Usted me puede asegurar que el secretario técnico de presidencia en aquel momento, Juan José Dabuc, no recibía sobresueldos? Tampoco le puedo asegurar porque nunca tuve oportunidad de conversarlo con el presidente y lamentablemente, habiendo fallecido, no se lo puedo preguntar. Tampoco me puede entonces asegurar si sí o si no, porque no lo conoce, ¿verdad? Manifiesta si el viceministro de Relaciones Exteriores, Héctor González Dada, recibía sobresueldos. Tampoco, no le puedo, no sé cuál era. Todos los, como le mencionaba al señor Castro, todos los ministros fueron muy respetuosos conmigo. Me guardaban respeto y consideración al cargo, pero nunca hablamos de cosas personales de ellos, solamente actividades propias del desempeño de su cargo. Carlos, ¿recibió sobresueldos el secretario privado Aldo Parduzzi? Tampoco le puedo decir si recibió. Hasta donde yo conozco, no hubo ningún sobresueldo, porque si no lo hubiera escuchado, pues. Pero sería una de manifestación de vista y oída, no me lo puedo asegurar. Sin embargo, si lo hubiesen recibido a su juicio, no habría ningún problema, ¿verdad? Yo le respondo lo que a mí compete. Si lo que a mí me daban era legal, le dije que sí, basado en las disposiciones generales del presupuesto, en el manual de clasificación que apareció publicado en el Diario Oficial y en toda la normativa que habla de sobresueldos, incluso en la misma ley de impuestos sobre la renta se habla de sobresueldos. O sea que, ¿por qué están sanatizando el tema si esto aparece y ha aparecido siempre? Muchas gracias. Gracias, diputado. Tiene la palabra el diputado Raúl Castillo. Perdón, Rebeca, entonces. Sí. Perdón, gracias, presidente. Solamente para
Que se tranquilice un poco el señor Quintanilla. Recordemos que no estamos en un aula de la universidad, esta es la Asamblea Legislativa, y si le ha citado a usted, no para que nos venga a hablar sobre argumentos de doctrina, sino para que pueda usted responder sobre fondos públicos que, como usted bien dijo, pertenecen al pueblo. Ya usted mencionó que los sobresueldos para usted son legales. Lo ha mencionado varias veces y pues queda establecido para el pueblo salvadoreño que para usted los sobresueldos son legales. ¿Es así? Mire, le vuelvo a señalar, señora Santos, primero estoy calmado, quiero decirle de que en ningún momento, no sé por qué usted tiene la impresión que me haya exaltado, pero yo estoy aquí entre amigos, se supone, además diputados electos por el pueblo. Qué alegría venir a este recinto legislativo, acompañados del presidente de la comisión, mi querido exalumno, don Jorge Castro. ¿Cómo me voy a sentir mal con ustedes? Lo que le puedo decir es lo que yo acostumbro responder, como le decía la señorita Pineda. No puedo responder ni sí ni no, porque mi formación de abogado me hace o me obliga a razonar mi respuesta. Entonces, volviendo al tema, ya le dije que, en mi opinión, los sobresueldos están en todas las legislaciones a lo largo y ancho de muchas de las legislaciones de El Salvador y de todos los países del mundo. Son legales. El tema es de dónde salen, esa es harina de otro costal. Pero para usted sí son legales los sobresueldos. Sí. Usted también mencionaba que aparte de recibir su salario, que como usted bien dijo era de parte del pueblo salvadoreño, los fondos del Estado, también recibía estos sobresueldos mensualmente y además usted necesitaba que la casa donde usted vivía pues, se mantuviera bien. ¿Recuerda cuál era el monto que usted recibió para remodelación de esa casa de vicepresidencia? Claro que sí. Recibí, si me permite, el costo de remodelación, y le quiero señalar por qué hubo necesidad de remodelarla, porque esa casa vivió ahí el vicepresidente Merino, el vicepresidente Borgo no quiso pasarse allá y fue asignada a la Secretaría de Familia y obviamente como oficina sufrió deterioros, estaba en muy malas condiciones y se contrató a la empresa Proasa, del ingeniero Mauricio Stubik, de reconocida renombre, y se invirtió en la casa la cantidad de $250,000, que por cierto ahí quedaron porque después la ocupó la licenciada Ana Vilma de Escobar, entiendo que no la ocupó, pero sí fue utilizada por la vicepresidencia y después vivió ahí, entiendo, el vicepresidente Sánchez Serén y también ha sido utilizada por el vicepresidente Óscar Ortiz en su momento. Así que realmente fue una inversión, más que una remodelación, una inversión en un activo del Estado. Ese dinero, aparte de su salario, aparte de los sobresueldos que usted ya dijo que son legales, también llegaban a sus cuentas bancarias. Exactamente. ¿Quién se las depositaba? El secretario privado de la presidencia. Yo me hablaba el constructor Proasa y me decían la planilla de que esta quincena son $25,000 y yo le hablaba al secretario privado, le mandaba la nota con ese gasto de planilla, me lo depositaba en una cuenta que abrimos especialmente en el Banco de la Vivienda y ahí se pagaba entonces la remodelación. Luego todas esas facturas eran liquidadas en Secretaría Privada de la Presidencia. No tenía usted buena relación con el presidente de la República, pero sí la tenía con el secretario privado. Era un, digamos, vínculo que tenía para que él pudiera transmitirle los mensajes al presidente de la República. ¿Era el emisario del presidente con usted? Bueno, como secretario privado, esa es su misión. ¿Nunca le comentó él a usted si otros funcionarios recibían sobresueldos igual que usted? Nunca, jamás. ¿Usted sabe de dónde provenían los fondos de su sobresueldo?
como le digo, no lo supe, pero yo presumo que venía de la partida de Presidencia de la República y puedo presumir que tal vez era de la partida de imprevistos o de gastos reservados al presidente. A ciencia cierta no lo sé. ¿Usted considera entonces que el sobresueldo con la salida de los gastos reservados son legales? Mire, le voy a señalar lo que dijo la Corte Suprema de Justicia, la Sala de lo Constitucional. Digo que es importante en la inconstitucionalidad del presupuesto del 2010, hablando de la partida de gastos reservados, dijo que era necesario por el legislador que tuviera en cuenta los siguientes parámetros. Número 4, que se establezca una asignación presupuestaria para gastos reservados de cuyo manejo deberá rendir cuentas al final del ejercicio fiscal. Entonces, el punto que como ciudadanos, creo yo, debemos tener no es que exista la partida de gastos reservados, sino que se rinda cuenta del uso que se da. Y yo asumo que, como le digo, la remodelación de la casa, yo le liquidaba las cuentas, estaban las planillas, estaban los costos de ventana, de todo lo que era necesario, pues ahí se liquidaba y se justificaba el egreso por los $25,000. Perdón, viendo el gasto en remodelación de la casa, digo, ¿cuál era la justificativa para efectuar ese gasto tan incrementado, tomando en cuenta la necesidad que tiene el pueblo y que tenía el pueblo en ese momento? O sea, yo entiendo los gastos necesarios, pero al ver la cantidad, obviamente era una remodelación en sí misma. ¿Cuál era la justificativa habiendo tantas necesidades para el pueblo? Gracias por la oportunidad de aclarar y ampliar ese punto, señor Castro. La verdad es que es importante primero que pensemos en que el presidente y el vicepresidente de la República son la máxima expresión de representación del pueblo salvadoreño. ¿Ok? Y segundo, eso significa que deben de tener los mecanismos necesarios para el mejor desarrollo de sus funciones. Eso significa también que la vicepresidencia, así como hay casa asignada a la presidencia de la República, aunque desde el periodo del presidente Sánchez Serén ya no se quiso utilizar la residencia presidencial, pero aquí y en todas partes del mundo hay viviendas asignadas al presidente y al vicepresidente de la República. Ahora, ¿cuál es el objetivo de que sea una casa asignada por el gobierno de la República? El tema de la seguridad. Les puedo yo comentar que esta casa de la vicepresidencia colinda con la residencia presidencial en la José Cecilio del Valle, y por lo tanto el parámetro de protección del Estado Mayor Presidencial tenía una mejor forma de darnos la protección en el círculo de la residencia presidencial, que al mismo tiempo abarcaba a la vicepresidencia de la República. O sea, ¿hay justificación? Sí hay justificación. ¿Hay necesidades del pueblo? Por supuesto que hay necesidades del pueblo, pero tampoco podemos omitir ciertos requisitos de seguridad que se necesitan para la protección del presidente y del vicepresidente. Así como ahora el presidente Bukele, que tiene una cantidad de elementos que le protegen, lo cual es justificado si es el presidente de la República. Entonces, no le veo yo por qué razón no pensar que sí era totalmente justificada la remodelación de la residencia vicepresidencial. Es cuestión de percepción, señor Quintanilla. Para usted la máxima expresión o la máxima representación del Salvador son el presidente y el vicepresidente. Para mí lo es el pueblo salvadoreño y nosotros somos sus empleados. Por eso estamos acá tan tajantemente defendiendo el dinero del pueblo salvadoreño. O sea que usted, además de considerar legal los sobresueldos, además de considerar justo que usted merecía tener una retribución mayor a su salario normal, además reconoce que estos $248,934 eran, además de justos, legales, necesarios. Mire, sí, por supuesto, le voy a mencionar
que hay un error de percepción suya, porque usted dice representa al pueblo salvadoreño. Ya le mencioné que yo gané con el 52% de los votos, tuve más votos que lo que usted tuvo como diputada y representaba al pueblo salvadoreño. Mire, cuando yo fui como presidente de Proesa y me reuní con don Bill Gates, con el señor Dell de las computadoras Dell, entre otros, para que invirtieran en El Salvador, representaba al pueblo salvadoreño, la representaba a usted, a sus papás, a todos los señores que están aquí. Yo tenía la máxima representación del Estado salvadoreño cuando salía afuera. Es una cuestión de percepción, como usted dice, Claro, pero yo les pongo la mía. del legado. Depende del legado que dejemos en ellos. Claro. ¿Qué dirán los salvadoreños de usted, del gobierno que usted representó, de su partido y los demás? Solo ellos lo saben. Señor Quintanilla, ¿me permite responder, hacer un comentario? Aparte de todo el monto que Me debe la usted- palabra, señor Castro. A eso me refiero, de que se tranquilice. Acá usted no es el profesor, acá usted es el citado. Pero tengo derecho a pedir el uso de la palabra. Por favor, pidamos la palabra y opinamos cuando tengamos Yo no la sé palabra. por qué al presidente Saca le dejaron hablar todo lo que quiso. Por favor. Gracias. Gracias, el llamado a la cordura, me parece. Gracias, señor Quintanilla. ¿Usted conoció de las reuniones que tuvo el señor expresidente Flores con el expresidente Antonio Saca con el tema de la forma en la que se debían utilizar los gastos reservados? No, no tuve conocimiento de ninguna reunión que haya tenido el presidente Flores. Asumo que sí, porque siempre se forma una comisión de transición. Así como dice usted que eran legales los sobresueldos en el gobierno del presidente Francisco Flores, ¿considera que también eran legales cuando fue el gobierno del presidente Saca? Mire, yo no puedo responder por el presidente Saca. No, porque usted lo no sé remite cuál a la fue la ley. justificación. Lo remite a la ley. La ley es Claro. igual en los gobiernos diferentes. Si, aunque sean. si aplicaba la misma ley y se justificaba el gasto para complementos salariales, También los eran gastos, legales. obviamente tendría, pero como abogado no le puedo dar una respuesta a priori si no veo cómo fue que lo hizo. Yo le estoy respondiendo de lo que yo hice porque yo estudié mi caso. Muchas gracias, presidente. Gracias, diputada. Tiene la palabra William Soriano. Muchas gracias, presidente. Bienvenido, señor Quintanilla. Gracias.